Un Pedro 1 viviendo como si se hubiese nacido de nuevo. A. Un saludo del apóstol Pedro. 1. El escritor y los lectores previstos de esta carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A. Pedro, él no era solamente un apóstol, sino además era el líder del grupo apostólico. Pedro era un hombre importante y de influencia en la iglesia primitiva. Considerando al autor, los primeros cristianos deben haber recibido esta carta con importancia. Y el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios aparte del de Jesús. Nadie habla tanto como Pedro, y Jesús habla más de Pedro que de cualquier otro individuo. Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más valentía y precisión que cualquier otro discípulo. Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Elogió a Pedro más que cualquier otro discípulo. Jesús se refirió a Pedro como Satanás, solo entre los discípulos. Pedro, entre los discípulos, fue dirigido por Jesús como Satanás. 2. Como Pedro es tan destacado en los registros evangélicos, vale la pena que recordemos menciones importantes de Pedro en los 4 evangelios. Cuando Jesús se levantó temprano una mañana, para orar antes de que saliera el sol, Simón Pedro llevó a los otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús a decirle lo que debía hacer. Marcos 1, 35-39. Puso sus redes en dirección a Jesús para atraer una gran pesca. Lucas 5, 1, 11. Fue a un viaje de alcance único con los otros discípulos. Mateo 10, 1, 42. Pedro fue quien pisó afuera de una barca durante una tormenta y caminó sobre el agua con Jesús. Mateo 14, 24-33. Él es quien dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 68-69. Vio a Jesús transfigurado en gloria, junto con Moisés y Elías. Mateo 17, 1, 9. Él fue quien le preguntó a Jesús cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano que haya pecado contra nosotros, citando el número alto de 7 veces, Mateo 18, 21-35. Él fue uno de los que le preguntó a Jesús, después del encuentro con el joven rico, que recibirían los discípulos al dejar todo y seguir a Jesús, Mateo 19, 27-30. Él fue quien insistió a Jesús que no lavara sus pies, y después mandó a Jesús que lavara su cuerpo entero. John 13, 16-20. Él escuchó a Jesús predecir que lo negaría 3 veces, Mateo 26, 30-35, y Pedro respondió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26 horas y 35 minutos, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Él fue quien le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestar a Jesús. Juan 18, 1, 11. Él negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando que él ni siquiera conocía al hombre, rehusándose a decir el propio nombre de Jesús. Mateo 26, 69-75. Él fue quien corrió a la tumba con Juan el discípulo la mañana de la resurrección, después de escuchar el reporte de las mujeres que decían que Jesús no estaba en la tumba. Juan 20, 1, 10. Él fue quien recibió una visita personal de Jesús resucitado el mismo día de la resurrección. Lucas 24, 34. Él recibió una restauración pública de Jesús en frente de los discípulos después de la resurrección de Jesús. Juan 21. 3. Significativamente, Pedro se introdujo a sí mismo como apóstol. La importancia suprema de los apóstoles es sugerido por el hecho de que la frase, de Jesucristo, no es agregado a ningún otro oficio en el Nuevo Testamento. Nosotros no leemos los maestros de Jesucristo o los profetas de Jesucristo o evangelistas de Jesucristo, solamente los apóstoles de Jesucristo. Brodim. 4. Pedro no hizo nada para explicar o justificar su apostolado, y no añadió alguna frase como, por la voluntad de Dios, como lo hacía Pablo en algunas ocasiones, 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1,
Gálatas 1:1, Efesios 1:1, etc. A diferencia de Pablo, el apostolado de Pedro nunca fue cuestionado. Esta frase breve indica la autoridad de Pedro. Hibbert. B. A los expatriados. Peregrinos. La idea detrás de la palabra expatriados es de alguien que es residente temporal en una tierra foránea. Expatriados son peregrinos y viajeros. Los expatriados viven en constante conciencia de su verdadero hogar. Y el escrito cristiano primitivo de Epistel to Diognetus, la epístola de Diogneto, da una buena idea de lo que son los expatriados. Ellos habitan en las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporarios, toman sus responsabilidades como ciudadanos y soportan todas las discapacidades como extranjeros. Cada país extranjero es su tierra natal, y toda tierra natal su país extranjero. Pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Cited in Barclay. C. Los expatriados de la dispersión. Pedro claramente está escribiéndole a los gentiles. Lee 1 Pedro 1:18, 2:10 y 4:3. Aún así los llama expatriados de la dispersión, un nombre que era aplicado a los judíos. Él los llama así porque mira que los cristianos de su tiempo han sido rociados por el mundo como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión después de la caída de Judá y Jerusalén, cuando fueron conquistados por los babilónicos. De Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo había sido extendido en las primeras décadas del comienzo de la Iglesia. Probablemente era la ruta que el mensajero original de la carta de Pedro seguiría al distribuir la carta. Esto no fue escrito a ninguna congregación, pero intencionalmente escrito a todos los cristianos. 2:2. La descripción de Pedro de sus lectores y todos los cristianos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. A. Elegidos según la presciencia. Pedro primeramente se refiere a sus lectores destinados como los elegidos. Esto simplemente significa que fuimos elegidos por Dios en un sentido único y particular. Y la característica inicial hacia los lectores como elegidos está destinada a fortalecer y animarlos en su aflicción. La doctrina de la elección es una verdad familiar, con la intención de fomentar el bienestar de los creyentes. Hibbert. B. Según la presciencia de Dios, esto describe la naturaleza hacia su elección. La elección de Dios no es al azar ni desinformada, sino según la presciencia, la cual es un aspecto de su omnisciencia. Esta presciencia incluye conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio, pero no es únicamente dependiente de ello. Y, aunque la elección de Dios es según su presciencia, hay más en su conocimiento posterior que en su presciencia acerca de la manera en que responderé a Jesús. La elección no es elección en lo absoluto si solo es un arreglo de causa y efecto que basa la elección de Dios, solo en el hombre. C. En santificación del Espíritu, para obedecer. Un resultado esencial en la elección es santificación y obediencia. Mientras algunos quieren creer que la elección tiene que ver solo con ir al cielo o el infierno, Pedro nos recuerda que también tiene que ver con la tierra. El reclamar que eres un elegido es dudable si no hay evidencia de santificación y obediencia. D. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sin embargo, como los elegidos salen cortos de santificación y obediencia perfecta, hay una limpieza del pecado para ellos por medio del rocío con la sangre de Jesucristo. Y había 3 circunstancias en el Antiguo Testamento en las cuales se rociaba sangre sobre las personas. El establecimiento del Sinaí o el pacto, Éxodo 24, 5-8. En la ordenación de Aarón y sus hijos, Éxodo 29 horas y 21 minutos. En la ceremonia de la purificación de un leproso limpiado. Levítico 14, 6-7. 2. Ser rociados con la sangre de Jesucristo realiza en nosotros las mismas cosas. Primero, un pacto es formado, después, somos ordenados como sacerdotes para Él, y finalmente, somos limpiados de nuestra corrupción y pecado. Cada una de estas cosas son nuestras por medio de la obra de Jesús en la cruz. Dios Padre. Espíritu. Jesucristo,
la manera sin esfuerzo de Pedro para combinar el trabajo del Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra salvación demuestra el enfoque del Nuevo Testamento hacia la Trinidad. No está detallado como una doctrina en específico, sino tejida en la tela del Nuevo Testamento. Y Jesús tiene un Padre, pero no en el sentido de ser más alto que aquel quien le dio existencia. El Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido juntos a través de la eternidad, y cada uno es igualmente Dios. Padre e Hijo son términos para describir la relación entre estos dos miembros de la Trinidad. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro manda un saludo que se convierte común entre los cristianos, combinando elementos de la cultura griega, gracia, y cultura judía, paz. B. ¿Qué significa ser salvos y vivir salvos? 1. 3-5, gracias al Padre por su obra de salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro consideró la salvación de Dios, todo lo que pudo hacer fue adorar. Esto es porque el motivo especial de la obra de Dios está encontrada en Él y no en nosotros, según su grande misericordia. Y Haibert dice acerca del pasaje extendido 1 Pedro 1, 3-12. Este hermoso pasaje es la efusión de un corazón adorador. Solo aquel quien ha contemplado devotamente la grandeza de nuestra salvación podría emitir una pasión tan magnificente de adoración, aquella que prepara y anima al alma herida a continuar firmemente en la guerra espiritual. 2. Toda su bondad comienza con misericordia. En ningún otro atributo pudo habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. Como nosotros somos por naturaleza, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley, y la ira la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que toda nuestra esperanza comienza. Spurgeon. B. Nos hizo renacer. La redacción de nos hizo renacer es diferente al naciere de nuevo, Juan 3:3, pero el significado es el mismo. La idea de Pedro es que cuando una persona es salva, son una nueva creación, como en 2 Corintios 5:17. C. Para una esperanza viva. Somos nacidos de nuevo a una esperanza viva, porque tenemos una vida eterna en el Salvador quien ha conquistado a la muerte por sí mismo. La esperanza vive porque está puesta sobre una herencia incorruptible, la cual es inmarcesible porque está reservada en los cielos. Este es un contraste significativo en comparación con cualquier herencia en este mundo. Y también es llamada esperanza viva, porque es imperecedero. Otras esperanzas se desvanecen como las flores que se marchitan. La esperanza de la riqueza, el jactarse de los orgullosos, todas estas morirán como una lámpara cuando parpadea en el enchufe. La esperanza del monarca más grande ha sido aplastada ante nuestros ojos. Él estableció el estándar de victoria demasiado pronto, y lo ha visto arrastrado en el fango. No hay ninguna esperanza que no quiera algo debajo de esta luna cambiable. La única esperanza imperecedera es aquella que escala sobre las estrellas, y se pone a sí misma en el trono de Dios y la persona de Jesucristo. Spurgeon. De incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Pedro en realidad no describe nuestra herencia. Todo lo que nos dice es lo que no es. Lo que nuestra herencia es en realidad es algo demasiado grandioso para describir. Aún así, podemos saber que nuestra herencia no perece, no se puede contaminar, y no se puede marchitar. Y nuestra herencia es como la herencia de Aarón, Números 18:20, y la herencia del salmista, Salmo 16, 5-6, el cual es el regalo de Dios mismo. Como Dios se dio a sí mismo por nosotros, nuestra herencia comienza aquí y ahora. 2. No podemos experimentar nuestra herencia si no hemos nacido de nuevo. Sería como recompensar a un hombre ciego mostrándole el atardecer más hermoso o llevándolo a un museo de arte. Un hombre que no ha sido regenerado no tiene la capacidad de disfrutar esta herencia. 3. Al hablar con aquellos que no conocen a Jesús, no debería solamente contarles de las agonías que experimentarán en el infierno, sino también de las glorias del cielo que se perderán.
Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La promesa de nuestra herencia es segura, porque somos guardados por el poder de Dios, asegurándonos que soportaremos mediante la fe hasta que regrese Jesús. Y el poder de Dios es la guarnición en la cual encontramos nuestra seguridad. Chibert, nosotros somos guardados por el poder de Dios, pero es mediante la fe, significando nuestra fe. La persona que es guardada es una persona que permanece en una relación continua de fe con Dios. Podemos decir que la fe activa el poder preservador de Dios en la vida del cristiano. 2. Lo que se nos ha dicho, en el versículo anterior, que nuestra herencia ha sido reservada en los cielos, nos pudo haber cedido un poco de confort, a menos que la aseguranza hubiera sido seguida y tapada por esto, que los herederos también han sido guardados para su gozo completo. Meyer. 2, 6-9, el propósito de las pruebas en los que son salvos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En lo cual vosotros os alegráis. Nosotros especialmente nos alegramos en el poder de Dios que nos guarda cuando somos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que Él nos guardará mientras somos probados con fuego. Y, si es necesario, tengáis que ser afligidos. A veces los cristianos pensamos que las pruebas y las tentaciones son nuestro presente, y no hay nada que podemos hacer al respecto. Sin embargo, el cristiano fuerte y verdadero nunca será afligido en la prueba. La idea es que un cristiano debería de ser como Superman, y que a pesar de que Superman es disparado con balas, todas rebotarán de su pecho. Sin embargo, Pedro nos dice aquí que, si es necesario, no solo las diversas pruebas, sino que hay especialmente una necesidad de ser afligidos. Dios tiene un propósito no solo para la prueba, pero para lo afligidos que nos sentiremos en las pruebas. 2. Diversas pruebas. Literalmente, significa muchos colores, y era usado para describir la piel de leopardo, los diferentes colores, veteados de mármol o una túnica bordada. Hilbert. B. Fe. Se prueba con fuego. Nuestra fe no es probada porque Dios no sabe qué tanta o qué tipo de fe tenemos. Es probada porque nosotros somos ignorantes de cuánta o qué tipo de fe tenemos. El propósito de Dios en las pruebas es el de mostrar la calidad duradera de tu fe. Y, ciertamente, es el honor de la fe el ser probado. ¿Podría decir un hombre, tengo fe, pero nunca he tenido que creer bajo dificultades? ¿Quién sabe si tú tienes alguna fe? ¿Podría decir un hombre, tengo gran fe en Dios, pero nunca la he tenido que usar más que en los asuntos ordinarios de la vida, ¿dónde lo pude haber hecho de igual manera sin ella? ¿Es esto la honra y la alabanza de tu fe? ¿Crees que una fe como esta podrá traer gran gloria a Dios o traer a ti alguna gran recompensa? Si es así, estás gravemente errado. Spurgeon. 2. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, si el oro es probado por el fuego, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? Dios tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe. 3. La fe es probada para demostrar si es fe sincera o fe verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza de la fe. La fe es probada para purificarse, para quemar cualquier basura del oro. 4. Oro es uno de los materiales con más duración. Aún así, algún día perecerá, pero nuestra fe no. Si obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de vuestra fe es el regreso de Jesús y la salvación de vuestras almas. Las pruebas y las aflicciones serán inevitables, mientras estemos en este lado del fin de vuestra fe. Mientras no veamos al Dios que servimos, debemos de soportar las pruebas y enfrentarlas con fe y gozo. Y, a quien amáis sin haberle visto, Pedro sabía que a pesar de que había visto a Jesús, antes y después de la resurrección, casi todos los cristianos de la iglesia primitiva no habían visto a Jesús. Aún así le amaban. Jesús no era menos real simplemente porque no le habían visto.
2. En corto, hay una igualdad entre los creyentes del tiempo presente y los que vivían en el tiempo de la encarnación, porque Cristo, para una alma creyente, es el mismo hoy, ayer y por siempre. Clarke. 3. La traducción de las palabras gozo infalible solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento, y describe un gozo tan profundo que es más allá de lo que las palabras puedan expresar. Grudem, su gozo no era ordinario, ni gozo humano. Hilbert. 3. 10 a 12. La revelación previa de la salvación experimentada por los cristianos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Era importante para Pedro y todos los escritores del Nuevo Testamento para demostrar que su enseñanza no era ninguna novedad, pero se anunciaba de antemano por los profetas. Entendiendo que esto hacía que la salvación fuera algo mucho más grande para la mente de los lectores afligidos de Pedro. Y Pedro no buscaba comprobar la certeza de sus enseñanzas acerca de la salvación demostrando que estaba de acuerdo con los profetas, más bien, buscaba animar a sus lectores afligidos demostrando y comprendiendo la grandeza de la salvación por la cual están siendo afligidos. Hilbert. B. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas del Antiguo Testamento deseaban ver exactamente la gracia del nuevo pacto que venía. El profesar por el Espíritu de Cristo, sabían algo de sus sufrimientos y las glorias, pero mucho menos de lo que deseaban saber. Y uno solo se puede imaginar lo emocionado que estaría Isaías al leer el Evangelio de Juan. Los profetas del Antiguo Testamento sabían mucho, pero también se les había escondido mucho, incluyendo el carácter de la Iglesia, Efesios 3, 4-6, y la mera esencia de la vida e inmortalidad, 2 Timoteo 1:10. C. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Los profetas entendieron que ellos administraban a las personas más allá de ellos, al igual que a las personas de su tiempo. Estas cosas que predicaban los profetas fueron reportadas como hechos por los apóstoles, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Y, porque conocemos al quién, Jesús, y al cuándo, el día de Jesús, de las profecías del Antiguo Testamento, estos deberían de ser de mucho más interés para nosotros que de lo que eran en el día de los profetas. D. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La desenvoltura del plan eterno de Dios es algo que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles observan nuestra conducta, 1 Corintios 4:9, haciendo necesario que los cristianos nos comportemos de una manera propia, 1 Corintios 11:10. Y parte del propósito eterno de Dios es demostrar su sabiduría a los seres angelicales a través de su trabajo en la Iglesia, Efesios 3, 10-11. Dios quiere que los ángeles miren lo que Él hace en la Iglesia, y la idea consiste en que los ángeles se inclinan con interés intenso y desean aprender. 2. Por lo tanto, ellos anhelan ver y aprender. Esta palabra denota un gran interés y deseo. El tiempo presente retrata un continuo y presente anhelo intenso de comprender. El término no implica que el deseo no se puede o no debería de ser cumplido, pero sí nos marca una fuerza angelical duradera para comprender el misterio de la salvación humana. Hilbert. 3. El anhelo, por lo tanto, debe incluir la santa curiosidad de ver y disfrutar de las glorias del reino de Cristo que tienen cada vez más plena realización en la vida de los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia. Grudem. 4. 1 Corintios 4:9, Efesios 3:10, y 1 Timoteo 3:16 de igual manera pintan un mundo supernatural que mira con ansias el programa de redención humana de Dios. El concepto parece estar fundando en las palabras de Jesús en Lucas 15:7-10 donde dice que los ángeles se regocijan en los pecadores arrepentidos. Hilbert. 4. 13-17, la conducta de los salvos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios,
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vivir de la manera en que Dios quiere significa que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La idea de esta frase es el prepararnos para la acción, como nuestra frase, enrollarse las mangas. Entonces, nosotros debemos de estar sobrios, la cual significa el tener la habilidad de ver la vida de una manera seria. Y el ceñid los lomos de vuestro entendimiento es el deshacerse de las maneras descuidadas de pensar, traer los poderes racionales y reflexivos de la mente bajo control. Significa controlar lo que piensas, controlar sobre qué decides poner tu mente. 2. Sed sobrios, denota una condición libre de cada forma de pérdida de autocontrol mental y espiritual. Es una actitud de autodisciplina que evade los extremos. Hilbert. B. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios. Él nos saludó con gracia, 1 Pedro 1:2. Nos habló de la gracia que se nos es dada por medio de Jesús, predicada por los profetas, 1 Pedro 1:10. Ahora va más allá, escribiendo acerca de la gracia que se os traerá cuando Jesús regrese. La única manera en que podremos estar parados frente a Jesús en ese día será por el favor inmerecido que nos da, y nos dará. Y gracia no solo es para el pasado, cuando le dimos nuestra vida a Jesús por primera vez. No es solo para el presente, donde vivimos cada momento parados sobre su gracia, Romanos 5:2. También es para el futuro, cuando la gracia se nos traerá. Dios solamente ha empezado a mostrarnos las riquezas de su gracia. 2. Gracia es el amor inmerecido de Dios, agachándose para salvar y bendecir, el recurso de todos estos regalos brillantes y santos los cuales provienen de su infinito corazón. Meyer. C. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cumplir con el llamado de Dios a ser santos requiere que seamos, como hijos obedientes, romper con el estilo de vida del mundo, caracterizado por deseos e ignorancia. Decino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La idea principal detrás de la santidad no es pureza moral, pero sí es la idea de distanciamiento. La idea es que Dios es apartado, diferente a su creación, ambos en su naturaleza esencial y en la perfección de sus atributos. Pero en vez de construir un muro alrededor de su apartamiento, Dios nos llama a venir a Él y compartir su distanciamiento. Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y, cuando fallamos de ver su apartamiento, comenzamos a creer que Él solo es un superhombre. Y dejamos de ver que su amor es un amor santo, su justicia es una justicia santa, y demás con todos sus atributos. La santidad no es tanto algo que poseemos como algo que nos posee. 2. En esto, el Dios de la Biblia es radicalmente diferente a los dioses paganos que son alabados en el tiempo del Nuevo Testamento. El paganismo apenas produjo un Dios cuyo ejemplo no era el más abominable. Sus más grandes dioses especialmente eran prototipos de impureza. Clarke. Y si invocáis por Padre, si nosotros como cristianos, invocamos a un Dios santo, presuntamente por ayuda, debemos entender que nosotros invocamos a un Dios que no demuestra acepción y juzgar a nuestra conducta, haciendo una obra, sobrios, y la más importante, el caminar en santidad. 5. 18-21, la motivación para la vida piadosa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención. No fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. B. La cual recibisteis de vuestros padres. Pedro describe a la manera de pensar que la justificación era por la ley como una vana manera de vivir. Parecía tener un objetivo el ganar méritos ante Dios por medio de obras, pero en realidad es vano porque así no se puede triunfar. C. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro habla aquí en referencia al completo carácter sin pecado de Jesús. Si Él no hubiera estado sin mancha y sin contaminación, Él no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor. D. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló en el transcurso de la redención. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue evidente en los postreros tiempos. Mediante el cual creéis en Dios. El plan de la redención es para aquellos que creen en Dios, aunque su creencia es mediante Él. Aquellos que creen en Dios no son decepcionados, porque su fe y esperanza han sido sustentadas por la resurrección de Jesús de los muertos. 6, 22 a 25, la necesidad del amor entre los salvos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amaos unos a otros entrañablemente, la vida santa es completa si es acompañada por amor. El ser cristiano significa tener amor fraternal no fingido, pero somos animados a ejercer ese amor de manera entrañablemente. B. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Tal amor solo es posible, y solo de ser aceptado, por aquellos que han sido renacidos por la palabra eterna de Dios. Y, nuevamente, Pedro no usa la misma palabra para renacido que se encuentra en Juan 3, pero sí usa exactamente la misma idea. C. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nosotros somos renacidos, por la palabra de Dios. Pero no solo nos da una nueva vida. También nos dice amaos unos a otros. Si la palabra de Dios es como está dicho en Isaías 4, 8, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, entonces somos obligados y fortalecidos por ella, para vivir el tipo de amor y santidad del cual Pedro nos habla. D. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro citó Isaías 40, 6-8. La palabra del Señor ciertamente ha permanecido. Ha sobrevivido por siglos de transcripción manual, de persecución, y filosofías, de todo tipo de críticas, de negligencia tanto del púlpito como de la banca, de duda y de incredulidad, y aún así, la palabra del Señor permanece para siempre. Y, en 303 AD, el emperador romano Diocleciano demandó que toda copia de las Escrituras en el Imperio Romano fuera quemada. Él falló, y 25 años después, el emperador romano Constantino comisionó a un erudito llamado Eusebio a preparar 50 copias de la Biblia a expensas del gobierno. 2. Más de 1000 veces, la sentencia de la muerte de la Biblia ha sido sonado, el cortejo fúnebre formado, el corte de inscripción en la lápida y la lectura del internamiento. Pero de alguna manera el cadáver nunca se entierra. Bernard Ram, Protestant Christian Evidences. 3. La palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios nunca cambia. Hay quienes piensan que deberíamos de recibir un nuevo evangelio cada ciertos años o incluso cada ciertas semanas, pero esa no era la noción de Pedro. Él escribió, y fue inspirado divinamente a escribir, considerando la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Spurgeon. 4. Ya que esta semilla eterna, potencial y llena de fruto está en nosotros, tenemos la obligación y la habilidad de tener un amor fraternal no fingido.
Tal vez podemos decir que si necesitamos más amor para los demás, todo comienza con tener más del simiente incorruptible plantado en nuestros corazones y permitirle crecer. Por la palabra de Dios. Y esta es la palabra. Algunas personas intentan dibujar una clara distinción entre las dos palabras griegas utilizadas más frecuente para traducir palabra, las cuales son las palabras antiguas griegas dima y logos. Pero aquí, Pedro usa ambas palabras, logos en 1 Pedro 1:23 y dima en 1 Pedro 1:25, para referirse a la misma idea. Ambas palabras a veces tienen diferencias sutiles, pero no diferencias significativas.